Muy buenas tardes. Mi nombre, como bien lo dijo la licenciada Ingrid Paz. Pues ante todo, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios la oportunidad de poderme dirigir a mis compatriotas, gente que amo, y poderme dirigir a todas aquellas a todas aquellas que me están viendo, gente de Guatemala, gente de México y gente de Colombia, que sé que hay mucha más gente viéndome, porque tengo muchas amigas aquí en España también que están viendo y tienen la oportunidad en este momento de participar de este taller. Primero que todo, quiero agradecer a Dios la oportunidad por darme a mí el honor de ser partícipe de su crecimiento en cuanto a habilidades emocionales para enfrentar esta situación que vivimos, ¿no? Esta situación que tanto nos aqueja. Y otro, agradecer al equipo de la Happy Day, una por la invitación y hacerme parte de este taller, y lo segundo por estar organizando este evento que de una manera u otra nos va a servir a todos, no solo a padres de la Happy Day, sino a personas fuera y dentro del país. Pues vamos a tener un espacio para preguntas. Todas las preguntas que les vaya ocurriendo hacer, las dejamos para el final. Sí, bien lo dijo la licenciada, soy terapeuta de bienestar emocional y tengo un máster de sexología clínica y terapia de parejas. Y como base estudié psicología en Honduras, y gracias a Dios tuve la oportunidad de venir aquí a España a estudiar esta maestría, que es de tanta utilidad, no solo a nivel personal, sino a nivel de formación para otros, ¿no? Entonces, inclinada hacia ello, vamos a encaminar este taller para beneficiarlos. Este taller, según la Happy Day, era con un tema diferente, ¿no? No un tema diferente, sino bajo el contexto de estrés. Pero van a ir viendo en la medida que vaya pasando la diapositiva de que no solamente reúne el término estrés, sino que yo más que todo lo he referido a cómo enfrentar los desafíos ante una pandemia global. Pero cuando hablo de desafíos, estoy hablando de todo tipo de circunstancias, ¿no? De todo tipo de crisis que pasamos los seres humanos. Sabemos de que anteriormente a esta pandemia han habido muchas pandemias antes, pero que ahora lo que nos aqueja es la situación, ¿no? La situación caótica en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel material y a nivel espiritual. Entonces, vamos un poco a guiar el taller, no solamente tomando en cuenta el estrés, sino tomando en cuenta todos aquellos factores que intervienen en las crisis, ¿no? Independientemente de la crisis que vivamos. Desde una perspectiva general concluiremos, esa es una conclusión a la que yo he llegado, ¿verdad? Esta no es una conclusión de otros, es a nivel personal. La pandemia nos ha conllevado es una crisis circunstancial. Digo crisis circunstancial porque es una crisis de momento, ¿no? No se va a quedar para toda la vida, así como hemos podido sobrellevar otras crisis o otras pandemias, así vamos a sobrellevar esta y la vamos a pasar. Y cuando hablo de desarrollo, me refiero de que de una manera u otra nos toca trascender, ¿no? Evolucionar, hacer cambios y muchas cosas. Por eso hablo de desarrollo. Yo sé de que para aquellas personas que han perdido, por ejemplo, seres queridos, ¿dónde le ven el desarrollo? Se pudieran cuestionar eso, ¿no? Y me lo podrían cuestionar a mí, ¿dónde se ve el desarrollo?
pero siendo conscientes, optimistas y realistas a la vez, pues la pandemia sí es cierto, se ha llevado muchas personas, ha afectado de una manera u otra a todos, pero sí nos desarrolla, ¿no? Nos desarrolla a nivel de carácter, nos desarrolla para poder salir de la zona de confort, nos desarrolla a nivel de gratitud, a nivel espiritual también desarrollamos habilidades, ¿no? A raíz de las crisis. Y bueno, así que sí forma parte del desarrollo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero vamos a hablar un poquito de estrés antes de pasar a cómo lidiamos con el estrés y por qué se da el estrés y cómo está vinculado con el ser humano. Pues según la Organización Mundial de la Salud define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. El estrés es una palabra muy de moda ahora, ¿no? De hace 3 años atrás, 4 años atrás, hablamos de estrés muy a menudo, ¿no? Antes de la pandemia estábamos hablando de estrés. Pero siendo conscientes, el estrés nos ha acompañado, si echamos un vistazo a lo que a cómo lo define la Organización Mundial de la Salud, es una reacción fisiológica, o sea que podemos deducir, podemos concluir de que el estrés nos acompaña desde el momento en que nacemos, ¿no? Desde el momento en que nacemos ya tenemos un nivel de alerta o de predisposición ante el estrés. ¿Por qué? Porque nos toca venir a la vida y desde el momento que competimos para venir a la vida, para venir a este mundo, ya venimos con una preparación, ya venimos con eso en nuestra fisiología de la anteposición al estrés. O sea que somos seres adaptables, sí, pero el estrés nos acompaña desde el momento en que nacemos. Por eso nosotros los psicólogos, por ejemplo, preguntamos en la historia clínica, a veces tenemos unas preguntas allí y preguntamos, ¿cómo nació usted? ¿No? Entonces, cuando hablamos de cómo nació usted, lo preguntamos por el hecho de que forma parte vital de los predisponentes del estrés, porque hay personas que nacemos, por ejemplo, de piecitos o nacemos de cabeza. Entonces, cuando de las diferentes maneras hay un tipo de estrés que se canaliza de diferente manera, ¿no? Entonces, desde el momento en que nacemos, hay una predisposición. La madre también le incorpora al niño en el embarazo cuando está gestando los niveles de estrés. Entonces, por eso hay factores biológicos que nos vinculan al estrés. ¿Cuál es la hormona que se activa en cuanto al estrés? La hormona que se relaciona con el estrés, pues la llamada cortisol, ¿no? El cortisol es prácticamente la hormona encargada de que a nosotros los seres humanos o a todos los mamíferos se active el nivel de estrés o el nivel de alarma. Por lo tanto, podemos decir que a nivel fisiológico es algo que nos va a acompañar allí, ¿no? Es algo que se activa en nuestro cuerpo. Por ende, sobre eso no tenemos control, porque es una fisiología, ¿no? Pero de otros elementos, de otros factores que intervienen en el estrés, de otras emociones que intervienen en el estrés, de eso sí podemos percatarlos de tener el control.
y lo vamos a ver cómo. Por ejemplo, las ventajas del estrés. Hay muchas ventajas del estrés, ¿no? Dentro de ellas está lo que nos ayuda a trabajar el miedo, lo que nos ayuda a levantarnos en las mañanas para ir a trabajar. A veces hay niveles de estrés que se activan, hacer cambios en nuestra vida, defenderlos ante un peligro. A veces en muchas ocasiones el estrés es lo que nos permite salir de la zona de confort, ir en busca de esos sueños y esas metas que nos ponemos como personas, como estudiantes, como padres de familia, ¿no? Entonces, no podemos decir que el estrés es negativo. Es una respuesta fisiológica que simplemente hay que darle una lectura adecuada y tener un conocimiento de cómo actúa nuestro organismo para poder controlarlo. El detalle es cuando podríamos decir que se convierte en un peligro el estrés. Pues el estrés se convierte en un peligro cuando toma el control de nuestras vidas, ¿no? Cuando ya no reaccionamos de manera positiva ante esas emociones que derivan del estrés. Entonces, es allí cuando afecta el estrés, cuando perdemos el control, cuando cambia nuestra vida diaria, cuando cambian nuestras relaciones interpersonales, cuando a raíz del estrés nos comportamos y nos situamos en situaciones duraderas disfuncionales, diría yo. Dentro de los factores que intervienen como predisponentes al estrés tenemos la biología, ¿no? La biología, esa parte que se nos hereda biológicamente, de gen a gen, cromosomas involucrados y muchos factores de nuestro cuerpo, como es el hipotálamo, ¿no? Como son los neurotransmisores, los que están relacionados al estrés. Las hormonas, por ejemplo, la cortisol. Ahora bien, la personalidad con respecto al carácter. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque la personalidad es lo que me define, ¿no? Cómo soy, cómo me comporto ante ciertos estímulos. Por eso es importante tomar en cuenta la personalidad cuando vamos a hablar de estrés, porque todos actuamos de manera diferente de acuerdo a nuestra personalidad. Carácter, pues sí. El carácter es como la sal en la sopa, ¿no? Una persona que es débil de carácter, pues muy posible va a ser más vulnerable al estrés. Es una palabra que poco hablamos de ella. A veces hablamos más de temperamentos que de carácter. Y hablaba los otros días con una colega, el por qué ahora ante esta pandemia los vemos más vulnerables. Si hemos tenido caos anteriores, hemos tenido el ébola, ¿no? Hemos tenido el auge del VIH, hemos tenido el auge del cáncer, la gripe española. Pero ¿por qué ahora estamos tan vulnerables? Me preguntaba una colega. ¿Será porque habíamos estado muy perdidos de nosotros mismos en todo este tiempo? ¿Será porque estamos teniendo una alimentación más insana que antes? ¿Será por tanta contaminación ambiental? ¿Será porque cada vez nos alejamos de nosotros mismos?
o porque realmente necesitábamos este toque tan fuerte de la vida para poder preguntarlos qué es lo que realmente necesitamos nosotros como seres humanos, como personas. Porque a nivel biológico, el estrés todos los mamíferos lo padecemos, e incluso las plantas tienen un porcentaje de estrés, pero, pero hay que ir viendo muy de cerca el carácter. ¿Cómo me preparo yo a nivel de carácter para estos desafíos, para trabajar adecuadamente ese estrés? Como persona, como mujer o como hombre, como padre, como pareja, cómo la personalidad está influenciada, cómo está influenciada a raíz de ese estrés o esa ansiedad que padecemos, ¿no? Luego el autoconocimiento. Cuando hablo de autoconocimiento me refiero a ese conocimiento que tienes tú como persona, cómo te conoces a ti mismo, cómo trabajas el autoconocimiento día a día. Y en la medida de que tienes un autoconocimiento, puedes conocer a los demás. Y ese es un pensamiento muy mío, en el que me refiero que nadie puede gobernar de manera funcional aquello que desconoce. Es necesario el autoconocimiento para poder hacer frente al estrés o frente a la ansiedad o frente a la depresión, independientemente de la situación o el padecer que tengas. Es necesario un autoconocimiento. Si tú no te conoces a nivel fisiológico, a nivel psicológico, es imposible que puedas gobernar las situaciones estresantes de la vida o todo aquello que te pone a línea, ¿no? Luego, otro factor importante que interviene mucho ante el estrés es el contexto. Por ejemplo, Honduras tiene un contexto, ¿no? México tiene otro, Colombia tiene otro, Europa tiene otro y Estados Unidos tiene otro. Luego vamos a ver algunas diferencias contextuales. Pero dicen que circunstancia cambia situación o situación cambia circunstancia. Entonces aquí podemos abocar el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí en España la pandemia la vivimos de una manera. En Honduras se vive de manera diferente, porque queramos o no, los contextos están guiados por normas y valores preconcebidas que no las vemos, ¿no? Esos valores y esas normas que sí lo podemos percibir, pero que no las vemos y tienen un impacto importantísimo en la población y en la capacidad de ver las cosas. Luego la cultura, uy, qué importante. En nuestros países, hasta poder negociar con la gente de que use la dicha mascarilla. Ha sido una cosa, ¿no? Una guerra, porque la gente no quiere, porque creen de que es una mentira, creen que todo es un invento de un sistema, y que puede ser, no digo que no, pero a nivel cultural hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta. Por lo tanto, varía. Y lo bueno es tener la mente abierta y ser un poco elásticos en cuanto al enfrentar estas situaciones. Ahora vamos a ver unos factores biológicos más en detalle.
que tienen que ver con el estrés. Sexo, pues sí, sabemos que los hombres son más vulnerables ante el estrés por diferentes razones, las razones que estábamos hablando, culturales, ideológicas, espirituales y emocionales. El hombre es más predispuesto al estrés. No digo que si es una respuesta fisiológica, todos, mujeres y hombres, pero el hombre tiene una respuesta más vulnerable ante el estrés. ¿No? ¿Será porque la mujer lo habla más, no? ¿Será porque la mujer llama a esa amiga cuando lo padece? ¿O será porque las mujeres tienen una introspección más elevada? Y el hombre como es más práctico. No voy a generalizar porque hay hombres muy espirituales, hay hombres muy dados a la introspección y hay hombres que lo llevan muy bien. Y no estoy diciendo de que el hombre sea débil en esto, no. Estoy hablando de que según datos científicos el hombre está más expuesto a padecer altos niveles de estrés comparado a las mujeres. ¿Vale? La edad, importantísimo la edad. En la medida de que lo vamos volviendo más adultos, la vulnerabilidad ante el estrés crece. ¿Por qué? Porque hay factores como el miedo, la frustración, que intervienen en esto. Por ejemplo, un adulto mayor, las preocupaciones de un adulto mayor, ¿no? ¿Quién me cuidará? ¿Tendré dinero para el cuidador? ¿Qué le voy a heredar a mis hijos? Todo ese tipo de situaciones vulnerabilizan, ¿no? El sistema neurológico o el sistema cardiovascular que tiene que ver con esto y bueno, el papel importante de los neurotransmisores, ¿no? Recordemos que cuando somos jóvenes tenemos más energía, tenemos como quien dice el timón en nuestras manos. Entonces, por eso a nivel de edad, las personas de la tercera edad, por ejemplo, tienen más vulnerabilidad. El cociente intelectual, hay estudios de que reflejan el cociente intelectual con relación al estrés. ¿Por qué? Aunque más que hablar de cociente intelectual, vamos a hablar de inteligencias múltiples, ¿no? Estoy hablando de aquellas personas que poseemos quizás un coeficiente intelectual no tan alto, pero que tenemos una inteligencia emocional bárbara para enfrentar estos desafíos. El temperamento ya sabemos que son todas esas formas, ¿no? Todas las formas de manifestar esas emociones. Podemos manifestarlas de manera tranquila o de manera intranquila. Podemos ser muy eufóricos para mostrar una emoción. Entonces eso tiene que ver con temperamentos. Entonces está ligado al estrés, el temperamento. La genética, lo que papá y mamá nos heredan, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta también cuando hablamos de estrés, ansiedad, depresión. La genética interviene mucho. Esos aportes de mamá y papá, por eso es que es tan importante, ¿no? En el seno familiar, en el seno del hogar, que desde el momento del embarazo podamos transmitir emociones positivas, porque eso va heredado de una manera u otra ya cuando ya se da luz. Los factores cerebrales, estamos hablando de, por ejemplo, personas que han tenido daños a nivel cerebral, lesiones o infecciones a nivel cerebral.
eh, porque claro, como la amígdala es la que está relacionado con esto, ¿no? Y el hipocampo. Entonces, por eso se habla de factores cerebrales. Entonces, por ejemplo, una persona que convulsiona, una persona que tiene pérdidas de memoria. Entonces, todo eso hay que estudiarlo al momento de como predisponente, ¿no? Al estrés. Luego las enfermedades psiquiátricas, claro que sí. Por ejemplo, una persona límite de personalidad o una persona con algún tipo de psicopatía, sociopatía, responde de manera diferente, ¿no? Ante el estrés. Luego, las características y comportamientos del individuo. Claro, la manera de comportarnos y de interactuar en el ambiente social y familiar es muy importante. Esa red de apoyo, ¿no? Las circunstancias económicas también se ven involucradas en el estrés. Una persona que a nivel material no es que lo tenga todo, pero que al menos esté estable, al menos un estrés económico, en ese caso bajaría la tensión, ¿no? O el malestar ante el estrés. Entonces, el carecer, por ejemplo, en este caso, ante la pandemia, hemos visto de que se ha visto vulnerabilizada esa parte, ¿no? Mucho desempleo. Por lo tanto, es un factor de riesgo ante el estrés, ¿no? Todos tenemos un plan de vida, todos tenemos vidas que dependen de nosotros, por lo tanto, el factor económico es muy importante. Los sociales también. Y estaba viendo que bajo el contexto, por ejemplo, Honduras, digo de Honduras porque como claro, yo soy de allá y conozco un poco de lo que pasa, ¿no? Entonces, viene la pandemia y está acompañada por dos huracanes que azotaron a nuestra población, problemas políticos, ¿no? Luego, estas olas de personas que han emigrado por una razón u otra del país, y todo eso junto tiene un predisponente, ¿no? Ante el estrés. Hablando de ambiente, factores perinatales, lo que hablaba de la exposición cuando se nos da luz, los niveles de educación. Y cuando hablo de educación no hablo solamente no me refiero a títulos, ¿ok? Me estoy refiriendo a nivel como persona, esa educación que tengo yo como persona. Recordemos que somos una disciplina, seres humanos seres humanos con una telaraña, ¿no? Multifuncionalidad, y que a nivel educativo, queramos o no, esa telaraña o nos cubre o nos deja solos. Por ejemplo, si una persona tiene grados académicos o una persona que no tenga grados académicos pero que tiene la sabiduría, que es obediente, que se deja guiar por las normas, por los valores de esa sociedad, pues no se le va a hacer tan difícil adaptarse, ¿no? A los cambios. No se le va a hacer tan cuesta arriba el hecho de poder adaptarse
a lo que ahorita se está viviendo, ¿vale? Si dijeron, por ejemplo, a ponerse mascarillas, a ponerse gel, a salir un día a la semana de casa, pues eso tiene que ver con educación, no solo de título, sino educación como persona, lo que poseo, ¿no? En factores educativos. Familia y relaciones sociales es importantísimo. Los amigos estimulan mucho, ¿no? La parte interpersonal y la parte intrapersonal nos favorece mucho el autoestima, nos favorece mucho a nivel de emociones positivas, ¿verdad? Esa cobertura familiar y esa cobertura de amistad, pues queramos o no, es algo de valorar, ¿no? Porque esos amigos que están dispuestos a escucharnos, a darnos su apoyo espiritual o emocional, esa familia que de una manera u otra nos aporta en todos los aspectos, sea de manera material o sea de manera afectiva, pues es importante, ¿no? Entonces una persona que esté acuñada y tenga ese respaldo familiar y de amistad, esa familia elegida, ¿no? Entonces es positivo ante la respuesta al estrés. Luego la respuesta al estrés, ¿cómo respondo yo, no? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú a las demandas del estrés? ¿Cómo lo dominas? ¿O qué estrategias tomas? ¿Qué fortalezas a nivel espiritual o a nivel emocional tienes para contrarrestarlo? Si todos estamos expuestos al estrés, en todo se nos activa, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta la respuesta. Luego, los factores sociodemográficos, sí, también muy, pero muy importantes. Recordemos que psicológicamente la geografía es importante, ¿vale? Porque no es lo mismo, como te decía o les decía anteriormente, padecer la pandemia en España a padecer la pandemia en Honduras. A niveles sociodemográficos que tiene un impacto grande, ¿no? Por todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, si aquí está la pandemia, es cierto, la misma pandemia que es a Honduras, pero aquí tengo seguridad, tengo más seguridad, ¿no? Por lo tanto, ese nivel de inseguridad no me va a traer estrés por otra parte. Entonces, sí tengo la pandemia, sí, pero voy a la calle y estoy segura. Entonces no es un estrés más que tengo que añadir, no es otra emoción negativa más que tengo que estar a la vanguardia de ella, ¿no? A eso me refiero. A eso me refiero cuando hablo de factores sociodemográficos. La psicogeografía dice que de acuerdo al lugar donde venimos, donde crecimos, de acuerdo a todo eso se nos queda información en nuestro inconsciente y bajo esa dirección nos vemos predispuestos o vulnerables o más fortalecidos ante la respuesta al estrés y ante la respuesta a la ansiedad y a la depresión y otras patologías. Ahora bien, vamos a hablar un poco de predisposición genética, que es muy importante tomar en cuenta a las experiencias tempranas adversas. Cuando hablamos de experiencias tempranas, me refiero a que todos tuvimos una niñez, ¿no? Todos fuimos bebés, todos fuimos niños, hemos sido adolescentes y hemos pasado las diferentes etapas que pasa el desarrollo humano, ¿no? Pero las experiencias tempranas es un factor importante de cómo me antepongo ante el estrés. Por ejemplo, si fuimos niños con demasiado trabajo infantil, si fuimos niños abusados sexualmente, si fuimos niños con carencias afectivas, si fuimos niños con problemas de
de desnutrición, o, bueno, cuántas exposiciones no hay, ¿no? En los primeros años de vida. Eso, sea como queramos o no, tiene un impacto. Positivo o negativo, tiene un impacto. Hace su papel, hace su trabajo, por lo tanto se va quedando ahí. Ahora, para hablar de fenotipo vulnerable, vamos a hablar de hiperactividades en el HPA. Cuando hablamos de HPA, estamos hablando del hipotálamo. El hipotálamo prácticamente es el responsable de la adaptación, ¿no? Sabemos de que en el hipotálamo es donde se controlan las reacciones ante el estrés. Es un área muy importante que tiene que ver con el estrés, y no solamente con el estrés. El HPA tiene que ver con el sistema inmune, tiene que ver con las emociones, con todas las emociones y todos los sentimientos, ¿no? También tiene que ver en la conducta sexual y también en el metabolismo energético, o sea que la energía de una persona la podemos deducir que está ubicada allí en el hipotálamo, ¿no? En el sistema en ese sistema cerebral, ¿no? Que interviene en el estrés y la ansiedad. Luego la hiperactividad noradrenérgica. Estamos hablando de una actividad que prácticamente es la encargada de la ida y vuelta de los neurotransmisores. Es importante tomarlo en cuenta porque la dinámica de neurotransmisores es importante, ¿no? Porque tiene que ver cómo actúo yo a nivel conductual y cognitivo ante el estrés. Cuando hablamos de hiperactividad, estamos hablando de toda esa energía de neurotransmisores que se encuentran, ¿no? Que van y vienen al momento de tener una situación estresante. Por ejemplo, uno de los neurotransmisores importantísimos es la noradrenalina, ¿no? La serotonina, la dopamina, y son neurotransmisores encargados de traer reacciones a nivel conductual que actúan de una manera u otra en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Poco a poco vamos a ir viendo de qué estamos hablando cuando les muestre la actividad de neurotransmisores en el cuerpo. Ahora bien, cuando hablamos de inhibición de la neurogénesis de hipocampo, cuando hablamos de neurogénesis, estamos hablando, vayámonos al libro de Génesis, ¿no? Es el principio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una neurogénesis en el hipocampo, estamos hablando de un inicio, ¿no? Estamos hablando de donde se le da inicio a esa actividad cerebral. Sabemos de que la neurogénesis se da en áreas del cerebro, ¿no? Y que en una de esas áreas se encuentra el hipocampo. Por eso tiene un impacto importante ante la respuesta del estrés. Luego hablar de neurotoxicidad en el hipocampo
Como, por ejemplo, ¿qué me vulnerabiliza a nivel de estrés cuando hablamos de neurotoxicidad? Pues lo vamos a referir a todas aquellas afecciones, lesiones o infecciones que pueden haber situadas allí, ¿no? En esa área, hablando del hipocampo, ¿no? Área situada en el cerebro. Por ejemplo, predictores como, por decir así, pérdida de memoria o convulsiones o problemas cognitivos. A eso hace referencia la neurotoxicidad, ¿no? A esos daños que pueden ocurrir en el hipocampo, sea por accidentes, sea por factores biológicos, sea por traumas. Cuando hablo de accidentes, puede ser un accidente automovilístico, ¿no? Que te dejó algún tipo de lesión, y ya eso te predispone, ¿no? O te vuelve vulnerable ante el estrés. Luego tenemos los traumas o eventos de la vida diaria. Cuando hablamos de traumas relacionados al estrés, por ejemplo, podríamos hablar de un abuso sexual, ¿no? Podríamos hablar de un asalto, ¿no? Que te haya traumatizado. Podemos hablar de una ruptura traumática o una pérdida traumática que no lo esperábamos, ¿no? Y que de una manera u otra nos ha dejado un trauma. Entonces, esos factores los vuelven vulnerables. Luego las alteraciones biológicas, que eso ya lo hablamos, ya hemos hablado un poco de lo biológico. Y luego los cambios conductuales y emocionales. Cuando hablamos de cambios conductuales y emocionales con respecto a la depresión y a la ansiedad y al estrés, ¿qué me favorece a nivel conductual, ¿no? ¿Qué hago yo a nivel conductual yo para defenderme ante las amenazas de estrés? Luego las emocionales. ¿Qué herramientas emocionales adapto yo a mi sistema cognitivo-conductual para poder hacer frente al estrés? Aquí vienen las estrategias de afrontamiento ante el estrés. Qué importante es tener esto en cuenta. Cada vez que estemos en una situación de estrés o de ansiedad, o al hilo de cualquier cosa que vaya a alterar, ¿no?, nuestro sistema, tener en cuenta estas estrategias. Una de ellas es la red de apoyo. La red de apoyo me refiero a lo que vimos anteriormente, la familia y los amigos, ¿no? Esa familia que está allí, esos amigos que están allí para apoyarlos, tomémoslos muy en cuenta, ¿no? Podría decirse que cuando enfrentamos un momento de estrés o de ansiedad, están ahí los amigos para escucharnos, para orientarnos, para brindarnos su apoyo emocional. Luego viene la empatía. ¿Cómo podríamos decir que interviene la empatía a nivel de afrontar el estrés? Sabemos que la empatía es la capacidad, ¿no? La capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos de otro. Pero la empatía también no solamente es ponerme en los zapatos del otro. La empatía también toma en cuenta la empatía que tengo yo misma, conmigo misma, para sobrellevar las cosas de la vida. Por ejemplo, podríamos decir en este caso, la empatía conmigo misma, me amo, por lo tanto me cuido. Sí, tengo estrés, sí, pero tomo el control a nivel emocional de ese estrés para que mi sistema inmune no se vuelva tan vulnerabilizado. Entonces hablamos de amor propio, ¿no? Hablamos de autocuidado personal cuando hablamos de empatía propia. Y luego cuando la vamos a dar a otros, pues
hablamos de empatía a través de la compasión, ¿no? De la compasión, de la comprensión, del servicio a los demás. Porque la verdad es que ahorita, por ejemplo, si lo vamos a referir a la pandemia, qué mal, qué mal. Yo la verdad, en lo personal, me he sentido muy movida, porque a veces he visto tantos comportamientos mezquinos, egoístas, ¿no? En cuestiones de empatía, porque parece que es que la pandemia solo va a molestar a otros, solo va a tocar a otros, no a mí. Y, y de verdad sería bueno preguntarlos aquí si la pandemia me toca o cualquier crisis me toca. Si me toca a mí, ¿qué me gustaría a mí que me dé la sociedad, los amigos? ¿Verdad? De que nos gustaría que no tenga apoyo. Y ahorita, con esto de la pandemia, se ha visto como mucha discriminación, ¿no? Un poco de prejuicio. Aquel tiene COVID, me aparto. Eh, aquel se le murió un pariente, tuvo COVID, me aparto. O sea, la empatía en este momento es muy importante tomarla en cuenta. Recordemos de que servir es vivir. Y qué bonito es vivir para servir, ¿no? Ahí está el sentido de la vida, en vivir para servir. El COVID nos puede tocar a cada uno, ¿no? A todos nos puede tocar. Recordemos de que es un virus, por lo tanto, tarde que temprano nos va a tocar vivirlo, enfrentarlo, qué sé yo, porque no estamos inmunes a eso. Pues al menos en este momento, ¿no? Estamos a flor de piel de padecerlo. Por lo tanto, apliquemos mucho la empatía. Luego hablamos un poco de comunicación asertiva. ¿Por qué es importante la comunicación asertiva ante el estrés? Es importante porque comunicar es un derecho, ¿no? Pero si lo hacemos con respeto, si lo hacemos con la delicadeza, con la comprensión necesaria, con esa empatía necesaria, pues no importa lo que queramos comunicar. Lo importante es que lo comuniquemos de una manera apropiada. Y es importante la comunicación como estrategia porque nos libera, ¿vale? Porque los libera y porque no estoy solo en esto, porque aprendo, cuando comunico aprendo, cuando comunico el otro conoce mi dolor, me puede escuchar, en fin, la comunicación es importante para enfrentar el estrés. Así que los hombres, por esa parte, es que se ven un poco más vulnerables. Entonces tienen que comunicarlo más. Por prejuicio cognitivo se supone, ¿no? O suponemos que los hombres son más fuertes. Pero no, ellos necesitan también hablar de cosas, de decirlas, ¿no? Las mujeres parece que en esa parte estamos mejor porque comunicamos más con nuestras amigas, llamamos más a nuestras amigas y decimos nuestro sentir, nos aquejamos más, ¿no? Y el hombre tiene que ir por ese mismo camino en cuanto a esto de la comunicación asertiva, porque él se queda mucho con cosas, lo reprime más y entonces eso lo vuelve más vulnerables. Entonces apliquemos la comunicación asertiva, tomando en cuenta lo que dije al inicio, el respeto. Luego aplicar el pensamiento positivo. Los pensamientos positivos es importante como estrategia porque si yo a mi cerebro le dicto pensamientos positivos, directa o indirectamente le estoy mandando órdenes a mi organismo a que actúe positivamente. Por eso es importante alimentar nuestros pensamientos a diario, pero alimentarlos de pensamientos positivos, de optimismo, de fe, de coraje, de voluntad. Luego, otra estrategia es buscar el aprendizaje. Aprendamos, preguntémoslos que esta situación de estrés que llevo ahora, ¿en qué me aporta? Y qué aprendo de ello para no cometer los mismos errores.
¿De qué me sirve para mi crecimiento personal? Entonces, busquemos el aprendizaje. En cada crisis, en cada desafío, hay un aprendizaje, hay una lección. Y por eso es muy importante como estrategia. Luego, otra de las estrategias fundamentales y una de las más importantes, no solo del estrés, sino de la ansiedad y de la depresión, es la aceptación, el aceptar la situación, ¿no? Bueno, tengo esta situación, estoy en ella y puedo hacer tal cosa en esta situación. ¿Mm? Me lleva a un mecanismo de acción, ¿no? Cuando acepto la situación, ok, la acepto. Vale, estoy aquí, pero ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Puedo manejarla? ¿Está en mi control? ¿O se sale de mi control? Aquí aplicamos mucho la inteligencia emocional, ¿no? La regulación emocional también la tomamos muy en cuenta aquí, porque en la medida que aceptamos, aplicamos esas estrategias, ¿no? Y por eso es importante esa aceptación, porque entre más nos rehusamos a aceptar lo que hay, pues más vamos a estar expuestos a, al estrés o a cualquier otra situación que ponga en riesgo nuestra salud física y psicológica. Luego, cuando hablamos de mecanismos de acción, nos referimos a aquello a todas aquellas acciones que hago yo ante el estrés. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo cuando vamos a nuestro trabajo, ¿no? Y parece que se nos está yendo la hora, o parece de que vamos a llegar tarde. Entonces, eso nos predispone, ¿no? Y hay un sentimiento de alarma allí. Por lo tanto, es estrés, ¿no? Hay estrés. Entonces, ¿pero qué mecanismos de acción puedo tomar yo ante una situación de esas? ¿Ok? La alarma no me sonó en el momento, por lo tanto, me levanto tarde, llego tarde, pero ¿qué mecanismo de acción puedo tomar yo para poder llevar ese estrés de una manera funcional? Pues cojo el teléfono, ese mismo teléfono que no sonó la alarma, y llamo a mi jefe inmediato, ¿no? Y le digo yo, fíjate que por alguna situación u otra mi alarma no sonó, pero en breve estoy por allí. Pero ten en cuenta que voy hacia allí, que llegaré un poco tarde, pero estaré allí. Y es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo de acción tomo yo? Cualquier mecanismo de acción de manera objetiva me va a ayudar a competir contra el estrés. Ahora, el por qué y para qué de las crisis. Pues, bueno, porque es importante. Primero que todo, es una necesidad, ¿no?, de poner a prueba nuestras herramientas psicológicas de supervivencia. Por eso es necesario, ¿no? El estrés, por eso es importante la hormona del estrés, cortisol, porque de una manera u otra nos ayuda a sobrevivir, o nos ayuda a tomar esos mecanismos de acción que les hablaba anteriormente. También las crisis nos sirven para evolucionar, ¿no? Para crecer, para cambiar cosas, para crear. La creatividad es muy importante a nivel de respuesta del estrés, porque si entre más creativos somos para crear un mecanismo de acción, mejor vamos a estar ante la respuesta del estrés. Luego el agradecer es que es importantísimo. Yo hablo mucho de la gratitud, ¿no? La gratitud es lo mismo, agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por un día más, agradecimiento por una lección más, agradecimiento por un día más, por una oportunidad más, por abrir los ojos, por poner los pies sobre un piso, por tener un techo, por tener unos hijos que amo y que me aman, o cualquier tipo de agradecimiento. Es importante, ¿no?
Entonces, las crisis nos ayudan a eso, a agradecer a todos aquellos que nos acompañan en una crisis, agradecer a todos aquellos que aportaron de manera positiva o negativa a nuestra vida, ¿no? Porque aunque no hayan aportado de manera positiva todos, pero al final y al cabo, la vida es un aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, hay que agradecer las personas que de alguna u otra manera aportaron para que un día, digamos, soy la persona que soy por todo aquello que me sucedió. A eso me refiero. El reconocer es importantísimo, ¿no? Ante la crisis y ante la respuesta del estrés. Reconocer que está bien, reconocer que está mal, reconocer qué mecanismo de acción es apropiado en este momento. Y luego evaluar. Qué importante es ante una crisis la evaluación. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque es así como me estoy dando cuenta si estoy afrontando el estrés de una manera adecuada o no, o qué me hace falta, o qué me sobra, o qué digo o qué no digo ante una situación de estrés. Por eso es importante la evaluación, ¿no? Lo contraproducente que es la resistencia al cambio y lo importante de la adaptación. Es muy bonito esta parte porque vamos a la homeostasis, ¿no? Que sucede en el cuerpo, ¿no? Esa búsqueda de un equilibrio. La homeostasis es esa punta de partida, ¿no? Del equilibrio en la persona. Entonces, ¿por qué es importante el equilibrio cuando hablamos de resistencia al cambio y adaptación? Entre más equilibrados estemos a nivel emocional, más fácil se nos hará la adaptación, más fácil se nos hará la vida en general. Entonces, cuando hablamos de esa resistencia al cambio y de esa adaptación, hablamos de elasticidad, esa facilidad que tengo yo de afrontar los desafíos de la vida, esa facilidad que tengo yo de crear cosas para accionar ante el estrés, esa elasticidad y ese maravilloso mundo de crear cosas, oportunidades y estrategias para yo llevar de manera más favorable o más satisfactoria la vida. Y luego, otro importante sobre la adaptación es tener esa mente abierta, ¿no? Esa mente abierta a las posibilidades de cambio. ¿Y por qué es importante? Porque entre más habilidades tengamos a nivel cognitivo, mucho más fácil se nos hará la vida. Por eso es importante. La elasticidad se parece mucho a la mente abierta, ¿no? Pero la elasticidad es algo como cognitivo, está muy allí, y la mente también es cognitivo-conductual, ¿no? Porque en la medida que yo pienso para darle apertura a los cambios y adaptarme a los cambios, en esa medida también me comporto abiertamente y tomo decisiones certeras para lidiar con el estrés. Luego hablamos de la inteligencia emocional, que es esa inteligencia que nos lleva a la introspección, ¿no? Emocional. Esa capacidad que tengo yo para regular mis emociones. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de esa inteligencia, la capacidad de regular y gestionar nuestras emociones. Y cuando tenemos esa inteligencia, no solo somos capaces de ver nuestros factores emocionales, somos capaces de ver las emociones del otro, ¿no? Entonces hablamos de una inteligencia inter y intrapersonal. Somos capaces de ver nuestras emociones, pero también capaces de ver las emociones del otro. Entonces lo vamos a ir con cuidado, con equilibrio, con calma,
para no dañar, ¿no? Esa inteligencia emocional es lo que me permite equilibrar las relaciones interpersonales también de manera asertiva, aplicando la comunicación asertiva que hablé anteriormente. La autorregulación, también hablamos de emociones, ¿no? Esa capacidad que tengo yo de regular mis emociones y de darle una lectura adecuada a esas emociones. Y autorregulación es a nivel cognitivo y también a nivel conductual. Al yo tener un alto dominio de esa autorregulación, yo tendré un dominio también y el control de cómo regulo mis conductas relacionadas a mis pensamientos, sentimientos o emociones. Y en el estrés es muy tomado en cuenta porque necesitamos una autorregulación cuando hablamos de estrés, ¿no? El estrés sube, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, tomo el control, me regulo a nivel emocional, me regulo este estrés, pienso de manera asertiva y mi respuesta va a cambiar, a nivel conductual va a cambiar. Pero eso lo tenemos más adelante. Ahora bien, ¿cómo influyen las emociones y sentimientos en cuanto a la respuesta del estrés, ansiedad y otras patologías? ¿Qué son las emociones? La gente normalmente tiende a confundir lo que son emociones con sentimientos. Entonces, por eso quise conceptualizar ambas cosas. Y dice que las emociones son estados afectivos innatos. Las emociones son estados afectivos innatos, o sea que viene siendo como el estrés, ¿no? Porque el estrés ya hablamos de que es parte de una fisiología. Son estados afectivos innatos y automáticos, ¿no? Lo que significa que de manera espontánea, natural, salen de nosotros, salen de nuestro interior. Se experimentan a través de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Sirven para hacernos más adaptativos al entorno que experimentamos. ¿Por qué dice eso? Que sirven para hacernos más adaptativos. Pues claro, porque cuando yo interactúo con los otros y por ejemplo, tengo una emoción de alegría, por ende, los otros van a sentirme una persona atractiva, o simpática, o empática, o cercana, ¿no? Por lo tanto, me adapto y se adaptan otras personas, ¿no? Se adhieren a mi sistema, se adhieren a mi compañía, porque a nivel emocional estoy transmitiendo una emoción positiva. Por ejemplo, cuando hablamos de alegría. Y ocurre a nivel automático, ¿no? Ocurre innatamente, sale naturalmente de la persona la emoción. Más adelante detallaremos cuáles son los tipos de emociones que existen. Y ahora vamos a hablar de qué son los sentimientos. Son la toma de conciencia de esas emociones etiquetadas. Sirven para expresar de forma más racional nuestro estado anímico. Entonces, por lo tanto, las emociones, eso es automático. Ahora bien, el sentimiento es la conciencia de esas emociones etiquetadas. Por ejemplo, si siento una emoción de alegría, normalmente lo aboco al sentimiento del amor, ¿no? O al sentimiento de la compasión. Allí vemos todos los tipos de caritas, ¿no? Tristeza, alegría, neutralidad, un poco de frustración o enojo, ¿no? Y aquí lo que les quiero explicar de cómo actúa a nivel fisiológico todos esos niveles de estrés o niveles de ansiedad o de estados emocionales en el individuo. Por ejemplo, el primer personaje, estamos viendo aquí, es por ejemplo el cuerpo humano reflejado en el enfado, ¿no? Miren el enfado aquí cómo se sitúa en toda la parte superior del cuerpo humano.
eh, hay una gran carga emocional a nivel de pecho, ¿no? A nivel de pecho, a nivel de brazos, a nivel de cara. Y es que es cierto, cuando nos enfadamos, toda esta parte de arriba, del estómago hacia arriba, se involucra en la emoción del enfado y lo reflejamos en todo, ¿no? En la cara, en las mejillas, en los ojos. Tenemos un comportamiento corporal bárbaro cuando estamos hablando de enfado. Y muy posible, aquí se ven unas pequeños coloridos en los pies. El enfado trae mucho estrés, ¿no? Se nos calienta, si somos capaces de ponerle un poco de conciencia a lo que pasa a nivel de enfado, vamos a tomar en cuenta que parece que se nos calentarán las manos, ¿no? Las mejillas y algo en los pies. Vea que se siente como nervioso uno o tenso. Hay una tensión cuando hay enfado. Luego, la segunda emoción, que es el temor. Cuando tenemos temor o miedo, pues vemos que la parte superior toca desde el estómago, ¿no? Toca lo que es el estómago, toca el pecho y toca la cara. ¿Por qué toca la cara? Porque es allí, en la cabeza, donde se sitúa cognitivamente lo que es el temor. Recordemos que ante el temor aparecen muchos pensamientos de miedo, ¿no? Entonces por eso sale reflejado ahí en el rostro, es la cabeza, ¿no? Ahí donde se sitúan nuestras cogniciones. Luego tenemos el tercero, que es el asco. El asco es muy similar al temor, ¿no? El repudio. Entonces vemos que se sitúa en la parte del estómago, se ensancha, todo lo que tiene que ver con espalda, todo lo que tiene que ver con cara, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cabeza. ¿Por qué? Porque hay cogniciones que intervienen en el asco. Y luego nuestro comportamiento no verbal se refleja en la cara, ¿no? Empezamos a hacer caras raras cuando algo nos parece asqueroso. Luego la cuarta imagen es de una persona que está feliz, ¿no? Y miren ustedes cómo actúa en el cuerpo la felicidad. Involucra todo, desde los pies hasta la cabeza. La felicidad irradia todo, invade todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque hay muchos neurotransmisores interviniendo en el cuerpo. Todo nuestro sistema nervioso central se pone al manifiesto. Todo a nivel torácico, a nivel de pecho, que parece que no, una persona feliz, ¿no? La relacionamos con el amor, con la alegría, la satisfacción, la dicha y todo eso. Luego tenemos la quinta imagen que nos identifica con la tristeza. Mira la tristeza como frío, ¿no? La tristeza, melancolía. Miren dónde se sitúa, en las piernas, ¿no? Esa tristeza que se apodera de nosotros muchas veces. Y también, si la vamos a comparar con la alegría, vemos de que irradia todo nuestro organismo, casi todo nuestro organismo, pero de manera contraproducente para nuestra salud emocional y física. Pero ya es una emoción negativa, ¿no? Por eso está en azul, porque parece que entráramos como a una cápsula de frío, de un bucle enfermizo, ¿no? Y a nivel torácico, a nivel de pecho y a nivel de cara también se manifiesta la tristeza, ¿no? Pecho, corazón, que podríamos decir todo lo que radia del corazón, luego se manifiesta en la cara, ¿no? Y es cierto, una persona, por ejemplo, que está triste, lo refleja en sus ojos, ¿no? Sus ojos irradian de tristeza, ¿no? Normalmente mirada caída, un poco de brazos caídos, muchas personas con tristeza reflejan hombros caídos, y bueno,
Y la tristeza también, vemos la parte de las piernas, porque la tristeza nos estanca en una posición neutral, ¿no? A veces no nos deja avanzar, por eso está en azul, como frío, un ambiente frío. Luego tenemos la sexta, que viene a ser la sorpresa, la emoción de la sorpresa, y vemos cómo interactúa el pecho cuando estamos ante una situación de sorpresa. El pecho empieza a las palpitaciones aceleradas, ¿no? También se ve reflejado mucho en el rostro, y porque cuando tenemos cara de sorpresa o de asustado, ¿no? Entonces lo irradia la cara, y parte de nuestras piernas se pone en manifiesto, ¿no? Porque nos preguntamos, qué bueno, uy, qué delicioso, o lo asociamos con algo rico, o algo bueno para nosotros, o algo que nos agrada, por lo tanto se pone en manifiesto también el mecanismo de acción, por eso tiene las piernas ilustradas. Luego la séptima, que es una posición neutral. Aquí podremos decir que hay un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de todos estáticos a nivel de neurotransmisores, está todo equilibrado, por lo tanto son unas pequeñas cosas de pasividad y control, por eso lo manifiesta en azul. Tenemos el control de la situación, pero ahí estamos, neutral, ¿no? Cualquier situación de amenaza, pues nos pasa a cualquiera, ¿no? Luego tenemos la primera imagen de la parte inferior, que tiene que ver con la ansiedad. Miren la ansiedad, ¿dónde se refleja la ansiedad? Y la ansiedad viene siendo similar en cuanto a emociones, viene siendo muy similar al estrés, ¿vale? Las emociones que interactúan en el estrés son similares a las emociones que interactúan en la ansiedad. Entonces, por lo tanto, en una persona ansiosa, por ejemplo, el estómago, ¿no? Toca la parte inferior y superior del estómago. Por eso es que muchas veces las personas que padecen o padecemos de ansiedad, lo somatizamos en el estómago, ¿no? Y luego viene el pecho, que interactúa mucho el pecho, ¿no? Dolor de pecho. Y luego la ansiedad por esos pensamientos repentinos y que son un torbellino, ¿no? Cuando tenemos un momento ansioso. Entonces por eso reflejamos la cabeza también. Ahora, después de la ansiedad, tenemos lo que es otra cosa similar, muy parecida a la alegría, que es el amor, ¿no? Miren qué lindo el amor, cómo se apodera de casi todo nuestro organismo. Solo hay una parte de las piernas que maneja neutralidad, pero de ahí todo está expuesto, todo está, por decir, tiene un hermoso brillo, ¿no? El amor es un impacto grande, positivo en nuestras emociones y por ende un impacto positivo en nuestro cuerpo, y fisiológicamente nos antepone, ¿no? Al estrés. Y el amor constituye una fuerza fundamental, ¿no? En la vida de los seres humanos, y esto va para con todo, ¿no? Cuando amamos, y entre más amamos, más irradia de cosas positivas en nuestra vida. Y no solo amar a los pares, ¿no? No solo amar a la familia, a los amigos. Hablamos de un amor por todo, ¿no? Amor al arte, amor al bosque, amor a los animales, amor a nuestro país, amor a todos esos valores, a esos sueños que tenemos. En general, el amor es lindo para todo, por eso irradia, al igual que la alegría. Por eso hay que irle apostando mucho, mucho al amor. Luego tenemos la depresión. Miren, la depresión es similar a la tristeza, ¿no? Miren cómo se irradia de tristeza, de melancolía, de frustración, de miedos. La depresión es todo eso. Miren cómo invade y se apodera de todo el cuerpo. Por eso es que la depresión es una de las enfermedades mentales un poco crueles,
poco difíciles, ¿no? Muy difíciles, y duele la vida, ¿no? Cuando estamos deprimidos, duele la vida. Que no es lo mismo, ¿eh? Sentir tristeza es una cosa, sentir melancolía es otra cosa, y cuando hablamos de depresión es otra cosa, es otro mundo. Es tocar fondo, es muy complicado, pero podemos salir de ello, ¿no? Si somos optimistas, si tenemos buenas herramientas, y para esto es este taller, ¿no? Para crear esas herramientas, para lidiar con todos esos problemas. Entonces, por lo tanto, no le apostemos a la depresión, nos lleva a una cápsula muy fría, muy fría. Mejor apostémosle a la fe, a la alegría, al amor o a la neutralidad, tomar el control a través de la conciencia plena, que eso lo vamos a hablar más adelante. Luego tenemos la otra imagen que hablamos de desprecio. Miren el desprecio, cuando se sitúa en la parte genital, el desprecio lo relacionamos a la parte genital y lo relacionamos con el rostro y el pecho. Cuando nos sentimos despreciados, claro, a nivel de pecho, porque aquí está mi corazón, ¿no? Y se supone que en el corazón están los sentimientos, pero no, los sentimientos están en la amígdala, en un área cerebral. Pero lo relacionamos al pecho, porque se supone que en el corazón están los sentimientos, ¿no? Y que cuando existe ese desprecio, es una herida a los sentimientos, entonces por eso lo relacionamos allí a esa área. Luego tenemos la otra, que es el orgullo. Miren el orgullo donde se manifiesta en el pecho, ¿no? Se supone, relacionamos el pecho porque se supone de que el ego está en el pecho, pero no es allí tampoco. Pero lo relacionamos así, ¿no? Simbólicamente. Entonces ven ustedes cómo se manifiesta, ¿no? Nuestros brazos fuertes, prepotencia, un poco de soberbia, pero hay un orgullo positivo, ¿no? El orgullo equilibrado está muy bien. Ahora, el orgullo desequilibrado sí es una amenaza muy contraproducente. Pero el orgullo, miren cómo se manifiesta a nivel de cabeza, porque claro, las cogniciones están allí, ¿no? Rumiando los pensamientos de orgullo están allí, ¿no? Alimentando el ego, ¿no? El ego. Luego está la otra imagen que nos lleva a la vergüenza. La vergüenza, miren cómo se siente a nivel de casi todo el organismo. Claro, lo sonrojamos, ¿no? El pecho empieza a palpitar ante una situación de vergüenza, y toma en cuenta los genitales también, ¿no? Porque los genitales están muy asociados a la vergüenza, a lo que no podemos decir, a lo que se nos complica hablar abiertamente. Entonces por eso lo relacionamos así en la imagen. Y manifiesto en los en los brazos. La vergüenza casi toca casi todo también. La vergüenza es una emoción muy fuerte, es muy fuerte y debe ser muy, muy trabajada. Yo la tomo mucho en cuenta al momento de trabajarla a nivel de pareja y a nivel de ideologías, a nivel de emociones. Trabajo mucho la vergüenza porque es importante y fundamental conocer qué hace la vergüenza, ¿no? En nuestra vida diaria. Y luego la última imagen que nos lleva a la envidia. Miren la envidia también, otra emoción un poco dañina y que también podríamos decir que nos lleva a sentimientos. La envidia es una emoción, pero al mismo tiempo se convierte en sentimientos. Luego vamos a ver cuándo se convierte en sentimientos. Entonces miren cómo interactúa en la parte, toda en la parte superior. Del cuerpo humano, ¿no? Y luego cómo nos manifiesta. Ojo aquí, la envidia, cómo a nivel, por ejemplo, personas que estudiamos el comportamiento no verbal, vemos a las personas, ¿no? Les podemos ver la envidia en el rostro. La envidia se palpa, pero no la palpa todo el mundo, ¿no? Hay que tener ciertas... Si desarrollas la inteligencia emocional y la regulación emocional, nos damos cuenta y es palpable, pero para otros se complica verlo, ¿no? Solamente en la medida del tiempo es que podemos darnos cuenta de que una persona es envidiosa o no. Solo cuando la frecuentamos, cuando ya hablamos, cuando ya interactuamos con ella, pero visto desde el aspecto
científico o profesional, pues para nosotros los psicólogos es muy fácil, muy palpable. Ahora bien, ahora vamos a hablar de lo emocional a los sentimientos. Bueno, vamos a echarle una mirada a las emociones y esto es muy sencillito porque todos estamos asociados de una manera u otra con ellas. Las vemos a diario, las vemos reflejadas en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nosotros mismos, en la sociedad en general. Estamos muy asociados con las emociones, ¿no? Habrá que no regulamos bien esas emociones, no las trabajamos de manera profunda es otra cosa, pero todos sabemos lo que es la ternura, todos sabemos lo que es el amor, el odio, la ira, la irritación y así sucesivamente. Pero lo que quiero tomar en cuenta de esta diapositiva es el hecho de que cuando las emociones se convierten en sentimientos, por ejemplo, la ternura, ¿qué me trae la ternura? La ternura trae un sentimiento de amor, ¿no? El amor también se convierte ya aquí a una emoción, ¿no? Porque se convierte en una emoción porque lo reflejamos en la mirada, en nuestro comportamiento no verbal. Cuando amamos, cuando estamos enamorados o cuando amamos a las personas es que a nivel emocional lo representamos muy bien a través de nuestro rostro o cara. ¿Qué trae el amor como sentimiento? Pues trae la paz, ¿no? Muy lindo, ¿no? Te sientes muy tranquilo, muy capaz, muy condescendiente. Eso es el amor, ¿no? Luego, el odio, la emoción del odio. ¿Qué me trae la emoción del odio? Me trae venganza, ¿no? Cuando yo odio a alguien, puedo tomar la actitud de vengarme, por lo tanto, ya si me vengo, alimento el sentimiento de venganza. La ira es una emoción y luego llevado a sentimiento se convierte en irritación. Le damos mucha vida a la ira, pues se convierte en una persona irritable. Luego aquí tenemos la irritación como emoción y luego tenemos el sentimiento que vendría a ser una tensión, por ejemplo, una tensión ya acumulada allí de varios tiempos, pues me genera un sentimiento de todo el tiempo estar a la defensiva, ¿no? Luego hablamos de la tensión, que hablamos de estrés, por ejemplo, si lo vamos a relacionar con el estrés. Por ejemplo, el sentimiento puede generarme o irritación o tensión, pero también calma, ¿no? ¿Por qué entra la calma aquí? Porque lo contrario a la tensión es la calma, y la calma viene a ser el sentimiento, ¿no? Yo decido si ese estrés me trae calma, si ese estrés lo reduzco, me trae calma, si ese estrés no lo trabajo, me genera tensión. Hacia allí va. El alivio, bueno, ¿qué es el alivio? Pues tranquilidad, ¿no? Relajación, ¿no? Entonces, ¿qué me trae la relajación o qué me trae el equilibrio o qué me trae el alivio? Pues me trae felicidad. Luego, la felicidad como emoción, la serenidad, por ejemplo, es una emoción, la serenidad, ser sereno, me trae felicidad también. Una persona serena, pues tiene mucha capacidad para estar feliz, ¿no? Luego tenemos la alegría. ¿Qué me trae la alegría? Un sentimiento de compasión, un sentimiento de amor también. La alegría irradia amor, ¿no? Irradia compasión, servicio, empatía, simpatía, todos esos términos, ¿no? De sentimientos trae la alegría. Luego el enojo. ¿Qué me puede traer el enojo como sentimiento? Pues como sentimiento me puede traer culpa. ¿Por qué hablamos de la culpa en cuanto al enojo? Porque muchas veces cuando estamos enojados con la emoción del enojo, muchas veces podemos decir cosas hirientes que pueden generarnos culpa. Entonces, por eso es que se dice que si le damos vida a ese sentimiento de enojo, pues muy posible es que a menudo nos vayamos a sentir culposos. Ahora el remordimiento, pues el remordimiento viene siendo como un poco de culpa, ¿no? Al sentirme culpable,
me siento con remordimientos constantemente. Es otro tema que me gusta mucho hablarlo. Lo trabajo mucho a nivel de parejas también, el sentimiento de culpa. Lo trabajo mucho a nivel de regulación emocional, porque a veces nos sentimos culpables. La mayoría de personas pasamos escenarios donde nos sentimos culpables, ¿no? Por X o por Y razón. Hay una culpa dirigida hacia otros y hay una culpa dirigida hacia nosotros mismos. Luego hablamos de la vergüenza. La vergüenza como emoción me trae como sentimientos la inseguridad, me trae confusión, me trae miedo, temor, asombro, hostilidad. Por lo tanto, la vergüenza, por eso les decía que yo hago mucho énfasis en la vergüenza. ¿Cómo lo llevamos? La emoción de la vergüenza, ¿no? Porque miren todos los sentimientos que puede traer una vergüenza no bien dirigida. Inseguridad, mucha confusión, miedo. Es muy grande el trabajo que se hace con respecto a la vergüenza, ¿vale? A los niños hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos al momento de cómo enseñarles a regular esas emociones o cómo los hacemos sentir. No alimentemos la vergüenza en los niños. Recordemos que los niños son el futuro del mañana, ¿no? Y para tener sociedades más sanas, debemos apostarle a niños sanos. Entonces, por lo tanto, tratemos con mucho cuidado esa emoción. Luego la timidez. La timidez me puede traer también un sentimiento de inseguridad, pero también me puede traer un sentimiento de comprensión. ¿Por qué? Porque la comprensión viene de comprender, ¿no? Entonces, cuando somos tímidos, entonces podemos tener esa empatía, ¿no? Esa vulnerabilidad o esa fortaleza de poder comprender a los demás, ¿no? A través de una timidez. Yo a las personas tímidas es que las aboco muchos sentimientos ingenuos, ¿no? Luego tenemos el asco, lo contrario, ¿no? Incomprensión, algo me da asco, algo me parece asqueroso, pues trato a veces me trae incomprensión, ¿no? Porque o lo comprendes o no lo comprendes. Luego la hostilidad trae sentimientos de soledad, ¿no? Bueno, pues, y es fácil tomarlo en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona hostil no es muy calurosa, ¿no? Una persona hostil no es muy cercana, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo relacionamos con el sentimiento de soledad, porque como sus comportamientos son así, por lo tanto, interpersonal, llevándolo desde el ámbito interpersonal, pues es una persona sola, ¿no? Va a acuñar el sentimiento de soledad por esa conducta, por darle vida a esa emoción de hostilidad, pues la puede conllevar a la soledad. Luego tenemos la aceptación, también ver su soledad también, pero aquí vamos a hablar de una soledad positiva. Cuando hablamos de aceptación estamos hablando de que es una persona madura, tiene una inteligencia emocional, que la sabe trabajar, y entonces por lo tanto acepta cosas. ¿Y dónde las puede aceptar? Pues es en ese mundo de soledad. La soledad vista desde un punto de vista positivo, pues trae cosas muy positivas, ¿no? Porque me permite la introspección, me permite darme los momentos de silencio, de tranquilidad, de paz, y para aceptar cosas necesitamos vivir espacios a solas y dar esa lectura importante a los silencios. Luego tenemos lo otro que es el desamparo. El desamparo, ahorita hay mucho desamparo, ¿no? Hay mucha tristeza, ¿no? Hay mucha melancolía, hay mucho negativismo, ¿no? En la población. Por lo tanto, puede traer la emoción del desamparo, puede traer un sentimiento de tristeza.
Luego la nostalgia trae un sentimiento, si le damos mucha vida a la nostalgia, trae el aburrimiento. Luego la melancolía trae versus entusiasmo, ¿no? Si somos personas muy melancólicas, pues o no vamos a estar tan entusiasmados, ¿vale? Luego tenemos lo que es la ilusión. La ilusión la vemos en un montón de casos, ¿no? Cuando estamos enamorados, por ejemplo, esta emoción la activamos a menudo. O cuando tenemos un trabajo nuevo, esta emoción le damos mucha vida a diario. O cuando nos cambiamos de un país a otro y ese país siempre fue nuestro sueño ir, pues entonces le damos mucho vida a la emoción de la ilusión, por lo tanto, la euforia aumenta. ¿Qué es la euforia? Pues esa alegría sin parar, esa alegría descontenida, ¿no? Eso que irradia, pero profundamente, y maneja a flor de piel esas emociones positivas. Pero es un estado de alegría muy, muy fuerte, la euforia. Luego tenemos la decepción. La decepción como emoción me puede llevar a un sentimiento de frustración, ¿no? De frustración. Por lo tanto, cuando los decepcionamos, que no es algo ajeno a nosotros, la decepción, por muy exitosos que seamos, a veces lo vamos a sentir decepcionados por X o por Y razón, sea a nivel de pareja, sea a nivel familiar, sea a nivel de amistad, sea a nivel laboral, siempre vamos a pasar decepciones, ¿no? Entonces, pero si le damos mucho alimento a la decepción y acuñamos un sentimiento de frustración, pues la frustración nos trae inseguridad, ¿no? Nos trae mucha inseguridad, nos trae enojo y nos trae emociones tóxicas, ¿no? Luego tenemos la envidia. La envidia. Perdón, licenciada. Sí. Me disculpa, solo quería notificarle a los padres que les vamos a compartir el link para que puedan llenar la asistencia de padres, porque veo que algunos pues se nos están saliendo ya de la reunión. Ya va a terminar la reunión, es breve, ¿verdad, licenciada? Entonces, nos ayudan, por favor, llenando el link de asistencia. Ahorita se los compartiremos por el chat. Ok, pues la envidia nos trae un sentimiento de deseo, ¿no? De desear lo del otro, de desear eso que no poseo. Luego trae, la envidia también puede traer satisfacción del dolor ajeno. También la envidia te puede traer orgullo. También es un sentimiento de placer. Y al mismo tiempo la envidia puede generar gratitud, ¿vale? Pero la envidia sana, ¿no? Pero la envidia negativa por algún ser cercano o por las cosas del otro puede traer un deseo de desear un mal o un deseo por simplemente de que aquel no tenga lo que tiene. Bueno, pues una cosa importante, tomar en cuenta las emociones no las vamos a etiquetar como buenas ni malas, ¿no? Son emociones, nada más, son innatas, pero a lo que sí debemos de darle un poco de mirada es a los sentimientos que irradian esas emociones, o sea, a la lectura que le damos a esas emociones. Yo puedo sentir asco un día, ¿no? Pero si ese asco yo le alimento mucho y se convierte en un sentimiento, ya allí es el detalle, ¿no? Funcionalidad o disfuncionalidad de la emoción. Va a depender de la lectura que le demos a esa emoción, pero las emociones en sí no son buenas ni malas, solo son emociones. Ahora hablar de la inteligencia emocional, esto lo voy a pasar rapidito porque ya lo hemos hablado anteriormente, es la capacidad de conocer las propias emociones, es manejar las emociones, es motivarse a sí mismo. Cuando la persona tiene una inteligencia emocional elevada, se motiva, se automotiva, ¿no? Es una persona optimista. Lo que decía anteriormente, cuando la persona tiene empatía, es capaz de reconocer las emociones de él mismo y de los demás y establecer relaciones interpersonales sanas.
Cuando una persona tiene inteligencia emocional, establece relaciones interpersonales sanas, saludables, relaciones que le favorecen al bienestar. Ahora bien, el papel de la conciencia, eso es muy importante tomarlo en cuenta a nivel emocional. ¿Cuál es el papel de la conciencia, ¿no? La conciencia es tener la capacidad de ser conscientes en el aquí y en el ahora, de cada cosa que me sucede, de cada cosa que siento, de cada cosa que viene a mi organismo para bien o para mal, pero tomar conciencia de ello es lo importante. ¿Es lo mismo para todos? No. La conciencia es algo que es una disciplina que se va desarrollando y para unos se les hace muy fácil y para otros se les vuelve cuesta arriba, pero que no es algo que es imposible de lograr. Podemos vivir siendo conscientes día a día. Algo que hay que irlo trabajando poco a poco a nivel de regulación emocional, a nivel de introspección, a nivel de concentración y a nivel de disciplina, pero se puede lograr. Hay una dimensión más elevada para unos que para otros, sí. Hay personas de que su conciencia es tan alta que son capaces de percibir momento a momento y de vivirlo y darle la lectura adecuada. Sí hay personas con una dimensión más elevada sobre la adquisición o la prevalencia de conciencia. ¿Dónde se anida la conciencia y su desarrollo en base a las experiencias? Pues se anida en la niñez, ¿no? Es en la niñez donde debemos de establecer esos valores o esa introspección o esa habilidad, mejor dicho habilidad, ¿no? En la niñez es donde se anida. Por lo tanto, es importante que los niños aprendan de estas herramientas, ¿no? Ser conscientes. Desde niños es muy importante porque los vuelve más empáticos, los vuelve más amorosos, los vuelve más conscientes. ¿Cuál es la interacción de la disciplina con respecto a la conciencia? Lo que les decía. Si construimos una disciplina en base a la conciencia, pues después se lo va a hacer mucho más fácil poder volver a nosotros mismos a través de la conciencia, ¿no? Si se convierte en una disciplina, en un hábito que le vamos alimentando todos los días, pues créanme de que la conciencia se eleva. Luego hablamos un poco de sociedad y cultura con respecto al optimismo, pues aquí nos referimos a que, por ejemplo, el optimismo no es visto de manera general o igualitaria entre población europea, población estadounidense o población sudamericana, ¿no? Desde las sociodemografía o desde el contexto social o desde la cultura o los valores culturales, pues el término optimismo es visto de diferentes maneras, ¿vale? Pero el optimismo sí que hay que verlo como un valor personal, porque es un valor personal, pero a la vez también es una habilidad alimentada por la sociedad y la cultura, que para mi ver requiere mucha sabiduría y mucho tacto, porque como les digo, hay que ver el optimismo, pero hay que ver el realismo, ¿no? Y a veces hacemos a un lado el realismo por ser optimistas, sino esto debe de ir de la mano. Por eso digo que debe ser llevado con mucho tacto, porque un optimismo sin ver la realidad, pues no te aporta, porque vas a vivir en una burbuja. Por eso es que hace énfasis a la sociedad y a la cultura, ¿vale? Porque el optimismo es visto de diferentes maneras de país a país. Tratemos de ver el optimismo, o sea, de sacarle todo lo positivo a todas esas adversidades, pero de manera funcional, de manera realista, para no crear expectativas erróneas. Luego, los ingredientes del optimismo, tenemos la esperanza, que es un ingrediente muy eficiente cuando hablamos de optimismo. Y luego tenemos el control interno y confianza. Estamos hablando de cómo gestiona esas emociones, cómo gestiona el valor del optimismo esa persona a nivel interno y cómo interactúa la confianza, o sea, la seguridad que tengo yo en mis habilidades cognitivas y psicológicas para enfrentar los desafíos de la vida, ¿vale? Desde un punto de vista optimista,
con esperanza, pero con ese control interno necesario. Luego, a hacer un énfasis en la psicología positiva, hablaba de los pensamientos, ¿no? Hablaba anteriormente de los pensamientos positivos. Pensar positivamente es importante, ¿vale? Nos alimenta más al amor, nos alimenta más a la creatividad, a la resolución de conflictos, los alimenta más a la expansión del conocimiento. Entonces alimentemos más esa memoria positiva, ¿vale? No solo existe el negro o el gris o el blanco, existen diferentes matices para ver las emociones. Toda emoción es un aprendizaje, es un mundo. Por lo tanto, las emociones, como les digo, no son buenas ni malas. Démosles una lectura adecuada, no las aplastemos en los niños, dejemos que los niños puedan emocionalmente ser libres, ¿vale? Enseñémosles a darles lecturas adecuadas a esas emociones, porque cada emoción, sea asco, enojo, lo que sea, trae cosas positivas. Ahora bien, el bienestar físico en cuanto a la respuesta del estrés, pues es muy importante tomarlo en cuenta, porque los mecanismos de acción de los que hablaba se abocan a esto, ¿no? ¿Qué hago yo a nivel físico para contrarrestar el estrés? Salgo de casa, hago algún deporte, veo a mis amigos, disfruto al aire libre, como sano, me alimento sanamente, alimento mi vida psicológica de manera sana, veo esos programas educativos que me construyen, emocionalmente trato de alimentar esas emociones que enriquecen el alma, que enriquecen el espíritu, como por ejemplo las emociones del amor, de la alegría, de la esperanza, de la paciencia o de la emoción con respecto a la armonía, ¿no? Con respecto al sosiego emocional. Formas de cuidarte a nivel de estrés y cuidar a los demás con relación a todo lo que hemos aplicado ahora en este taller, pues hablamos de alimentación consciente, ¿no? La alimentación tiene un componente muy importante y determina muchas emociones, ¿no? Que interactúan en nuestro cuerpo. En los deportes es importante la actividad física para liberación de ciertas hormonas negativas, ¿no? Recordemos que cuando hacemos deporte se nos activan un montón de neurotransmisores también, por lo tanto tienen un impacto positivo para la regulación emocional. Luego, el cuidar de las relaciones interpersonales es muy importante para combatir el estrés. Si tengo relaciones interpersonales saludables, me van a aportar, por lo tanto, mis canales de estrés y de superación al estrés van a ser mucho más confortables. Luego, las actividades al aire libre es importante, si tienes mascotas, pues ir con ellos, si tienes que practicar un deporte también, si tienes que sacar a tus hijos al parque, genial, súper importante, todo tipo de actividades al aire libre. Tener muchos amantes, me refiero a tener muchas cosas que amar, ¿no? Entre más cosas que amemos, tengamos muchas más oportunidades vamos a tener para contrarrestar el estrés. Amar la literatura, amar la música, amar la amistad, amar a nuestras parejas, amar a nuestro país, involucrarnos en actividades que mejoran la vida de los demás. Muchos amantes, me refiero a muchas cosas, muchos hobbies, muchas personas, a eso me refiero tener muchos amantes, ¿no? Entre más amantes de la vida tengo, más fácil se me va a volver la vida, por lo tanto voy a tener y alimentar más las emociones de alegría y de amor. No dejar de soñar es importante, ¿vale? No importa que padezcamos estrés, todos se nos activa esa hormona, ¿no? Pero el sueño es importante, el soñar, el tener esa voluntad para seguir construyendo lo que queremos, ¿no? Las metas, el establecimiento de metas es importante, sé que van acompañadas de la disciplina, del carácter y de la voluntad, pero al momento de lidiar con el estrés va muy bien fijarse metas,
¿vale? De manera funcional. Cuidar nuestra autonomía es importante, recordemos de que somos libres de sentir y de hacer con nuestras emociones lo que queramos, pero cuando tenemos estrés también tenemos esa capacidad, ¿no? de libertad y de tener la autonomía de decir, yo me dejo guiar por el estrés o yo lo sé combatir o sé trabajarlo o sé darle una lectura adecuada y, y darle un giro o reacciones de una búsqueda, de una estrategia para liberar ese estrés. Exposición de radicales libres, a esto me refiero a aquellas personas que se exponen mucho a radicales libres, como por decir así, en esas ciudades aglomeradas, ¿no? de contaminación. La psicogeografía también va relacionada a dónde vivimos, el contexto a nivel de geografía. No es muy importante tomarlo en cuenta. Si vivimos en una ciudad, pues sí, está bien. No podemos vivir en el campo, pues está bien, pero los del campo no pueden vivir en la ciudad, pero podemos combinarlo, ¿no? Podemos combinar y hacer de nuestra vida un juego delicioso, un ir y venir agradable para nosotros y para los demás. Crear hábitos y relaciones que sumen, esto ya hablábamos de las relaciones que aporten, ¿no? Pero que no solo aporten a nivel material, no, estamos hablando de aquellos aportes emocionales, espirituales que los otros traen hacia nosotros, ¿no? La amistad, la lealtad, el asentimiento con los amigos, el asentimiento con la familia, todo eso positivo, ¿no? Pero sin discriminación, ¿no? Sabemos que hay personas que no nos suman, que nos restan más bien, las llamadas relaciones tóxicas, que hoy está muy en día también el término, al igual que estrés, pero solo por eso tampoco aboquémonos a la discriminación, no. A todos podemos aportarles y todos nos aportan. Explorar es muy importante al momento de canalizar el estrés. Hablábamos de la creatividad, ¿no? Explorar las herramientas, explorar los mecanismos de acción para sobrellevar el estrés es importante. Y luego salir de la zona de confort. Es importante, muy, muy importante, porque hay zonas de confort que por miedo no las dejamos, pero a veces recordemos que esos miedos nos estancan. Entonces, cuando hablo de salir de la zona de confort es arriesgarnos, ¿no? Es mejor morir en el intento que morir allí acuñados en la frustración de algo que deseábamos y que por X o Y razón no la pudimos lograr. Pues bueno, eso ha sido mi presentación, espero les haya servido. Y bueno, un saludo cordial a todos aquellos que me vieron en Honduras, a esas seguidoras que tengo en México, en Guatemala y Colombia, ¿no? Gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes, de llegar a sus hogares, de llegar a sus mentes o llegar a sus corazones de una manera u otra. Espero les sirva de mucho este taller y les deseo éxitos a los próximos compañeros que en breve estarán con ustedes. Así que si hay preguntas, pues es ahora el momento de hacerlas o no sé, lo que quieran. Yo ya he terminado, solo contesto un par de preguntas si es que hay y retiro.